El problema ahora del ahorro es que muchos jóvenes o muchas personas que se quieren ahora comprar una vivienda, el problema que se encuentran es sobre todo el no poder dar la entrada del piso. Ahora se ha anunciado desde el Gobierno que si cumples unos requisitos, menor de 35, hasta unos 37.000 euros de ingresos al año, se podrá optar a un aval por parte de ICO de un 20% para la entrada del piso. ¿Creéis que esto realmente va a favorecer que más jóvenes se compren pisos? ¿Creéis que es una buena medida? ¿Cómo lo valoráis desde el sector? Desde luego que cualquier ayuda que incentive a contratar a poder acceder a tu casa, a contratar una hipoteca, pues es bienvenida. Sí que es verdad que hay que esperar realmente hasta qué punto esto se hace efectivo y realmente la gente pues, joven puede acceder a este tipo de hipotecas. Y lo que comentas también es cierto, ¿no? Que ahora mismo con la capacidad de ahorro pues está complicada, como hemos comentado antes, pues les es complicado y muchas veces en estos casos también, lo estábamos comentando antes, muchas veces viene una donación, por ejemplo, de los padres o de algún familiar, también se está tirando por ese tipo de vía porque al fin y al cabo es lo que da pie a la situación actual, pues que te ayude la familia, ¿no? Sí, desde Help My Casa a priori nos parece una medida positiva, aunque es verdad que habrá que ver cuáles son finalmente los requisitos. Ayer se habló, creo, de que se podrían flexibilizar según la comunidad autónoma, porque obviamente no es lo mismo cobrar 3.000 euros en Cataluña que en Murcia, por poner un ejemplo a voleo. Y habrá que ver también a cuántos jóvenes al final acaba beneficiando. A priori está bien porque da más acceso a los jóvenes a una vivienda, también a familias con menores. También puede tener un cierto efecto negativo porque al final si el banco te presta más dinero, las cuotas también son más caras y eso también limita tu capacidad de endeudamiento, que es algo que los bancos también tendrán en cuenta. Y hay que ver cómo lo coge ese ICO el banco, porque claro, si coge ese ICO, como dices tú, con el ratio de endeudamiento y tal, pues a lo mejor no todo el mundo puede acceder a la ayuda porque por endeudamiento se iría, con la cuota y tal. O sea, hay que ver un poco más la letra pequeña que hay, no solo la ayuda, que será bienvenida en el mercado seguramente, pero habrá que ver cómo también, en este caso, la otra parte, que es el sistema bancario, acoge estas ayudas y a ver cómo las estudia también. Sí, y a ver cómo se solicita también. Entendemos seguramente que será el propio banco, ¿no? Que el que se ocupe de solicitar el aval y tal, pero habrá que ver también cómo es el proceso, cuántos son los tiempos, a qué bancos se puede ir a pedir el aval, si serán todos, si solo serán algunos, porque por ejemplo en Madrid se está haciendo ya esta medida desde hace un tiempo y solo lo puedes pedir en 3 bancos, en principio son CaixaBank a través de Imagine, Ibercaja y Banco Santander, ¿no? Habrá que ver si esta medida del Gobierno será para todos los bancos, solo algunos, todavía estamos pendientes de ver cuál es la letra pequeña, como decías. Pues esperemos a ver cómo es esta letra pequeña que decíais y si os parece pasamos al tercer bloque, pasamos a hablar de que el número de cambios de hipotecas también ha descendido en un 26,8% con respecto a febrero de 2022. El 39,7% de estos cambios se deben a modificaciones en el tipo de interés. Por lo tanto, ¿sigue siendo rentable hacer un cambio de hipoteca actualmente? Es otra pregunta que tiene difícil respuesta en el sentido de que depende del volumen de la hipoteca que te quede. En el caso de que te quede una hipoteca por un volumen por encima, por ejemplo, de los 100.000, 150.000 euros, ahí pues realmente sí que puede ser una posibilidad a tener en cuenta. Sí es verdad que cuando te queda un importe pequeño, ahí suele ser más complicado también encontrar un cambio de condiciones, ya que sí que es verdad que las entidades bancarias pues suele ser encontrar financiación por debajo de los 100.000 euros, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero al fin y al cabo nunca deja de ser una mala solución si tienes la posibilidad realmente, estás en el variable y poder pasarte un fijo ahora realmente. Sí, también en caso de que no te puedas pasar un fijo, también hay otras alternativas. En caso de que te quieras cambiar de banco, ¿no? Puedes cambiarte a un tipo variable más bajo, aprovechar estos diferenciales más bajos. ¿Estarás todavía con el Euribor? Sí, pero al menos pagarás unas cuotas un poco más bajas y se suavizará el impacto, ¿no? Te puedes pasar también a un mixto para al menos asegurarte una cuota fija durante los siguientes 5 o 10 años, que también puede ser una opción interesante. Sí, depende de cada operación. Sí, es verdad que al final del año pasado sí que se vio un gran volumen de cambio porque la gente empezó a tenerle miedo con la escala del Euribor, pero ahora sí que es verdad que se ha parado porque, bueno, al estabilizarse y tal, pues cada
hay que ver operación por operación si sale rentable o no, pues como decía el compañero al inicio, dependiendo pues de la cantidad de años que te quede, del capital pendiente, etcétera, para ver un poco cuál es la rentabilidad que le vas a sacar a ese cambio. Y además, aparte de los cambios de hipotecas, ¿hay otras formas de mejorar o de mejorar una hipoteca? Sí, está la novación, es decir, pactar un cambio de condiciones con tu banco directamente. O, bueno, cuando hablamos de cambio de hipoteca, claro, podemos hablar de una subrogación, que es trasladar tu hipoteca de un banco a otro, o podemos hablar de contratar una hipoteca nueva con tu banco o con otro para sustituir la que tienes, que en este caso es un poco más caro porque tienes que pagar los gastos de cancelación de tu hipoteca, pero también te permite cambiar las condiciones, pasarte al tipo fijo, reducir tu interés, quitarte seguros, comisiones, etcétera. Claro, ya no solo el TIN, sino saber las vinculaciones que tienes, si son más, menos. Entonces, claro, hay que mirar también un poco también lo que hay más allá solo de la cuota y del tipo de interés que te ofrecen, sino las vinculaciones, o a lo mejor cambias de una hipoteca vinculada a una no vinculada. Entonces, bueno, hay que saber la rentabilidad que le sacas al conjunto de la operación. Sí, y comparar opciones, ¿no? Que muchas veces el cliente se queda únicamente con lo que le ofrece su banco y desde Helma & Cash consideramos que es cerrarse opciones. Al final lo que tienes que hacer si quieres mejorar tus condiciones de verdad es ir a otros bancos, ver qué te ofrecen, preguntar a tu banco si te lo mejora o te la iguala y a partir de aquí puedes hacer números y puedes decidir cuál es la operación que te sale más rentable. Y cada vez el cliente compara más. Sí, absolutamente. Está más entendido, por así decirlo. Sí. Con las noticias que las noticias que recibe del exterior, pues al final el cliente también pues mira mucho más que de lo que miraba hace un par de años atrás. Sí. Bueno, como dicen ellos, es muy habitual pues que la conversación con un cliente pues te vaya enviando noticias que va viendo sobre el mercado y entonces bueno, hay que ir también explicando un poquito todo también para dar sobre todo tranquilidad. Sí. ¿Y qué perfiles acostumbran a solicitar estos cambios de hipotecas? Pues en este caso perfiles muy variados realmente. Sobre todo los cambios de hipoteca ahora vienen de personas que están en un tipo variable y están buscando, más que un tipo fijo, un tipo mixto, están buscando estabilidad. Y entonces, como bien han dicho los compañeros, al final lo que te da pues, esta tranquilidad pues, es acogerte a un... Realmente la opción ahora yo creo que es más interesante, probablemente sea un tipo mixto porque te permite pues, oye, capear este temporal y ya después, cuando pase esta época de tipos altos, pues ya decides qué haces más adelante, ¿no? Pero sobre todo son clientes que tienen un perfil que están ahora mismo en el tipo variable. Generalmente ahora no se suele ver gente que esté en un tipo fijo y quiera mejorar su tipo fijo. No. Alguno puede haber, algún despistado, pero bueno, no, alguno que quizás contratara su hipoteca fija en 2017, 2016, que tenga un tipo de más del 4, pues claro, entonces sí. Pero sí que es verdad que el que está tipo variable es el que tiene, digamos, más ganas de cambiar sus condiciones, pero yo diferenciaría entre dos perfiles. Está el perfil bueno, que realmente lo único que quiere es que la cuota no le suba mucho más porque no le gusta pagar más, como podría ser cualquiera de nosotros, y luego está otro cliente con un perfil quizás un poco más delicado que quiere hablar con su banco porque no puede pagar la hipoteca. Porque ya le ahoga esa Exacto. cuota. Y que lo que necesita es una ampliación de plazo quizás, una carencia, que necesita acogerse al código de buenas prácticas bancarias y que es un perfil que lo que busca básicamente es que no le quiten la casa por impago. Decías antes que cada vez la gente conoce más cosas o que os envían noticias que han visto en los medios durante la conversación. ¿Cuál es la importancia de estar bien asesorado en temas tan importantes como una vivienda? Bueno, realmente al final es como cliente, ¿no? Pues tener una guía y realmente una persona pues, que te vaya acompañando paso por paso y cuando hablábamos antes no solo estamos enfocados también en el tipo de interés en Grocasa, ¿no? Al final es también tratar todo el tema de vinculaciones, también tratar el tema de entidades bancarias, que sea un servicio ágil, también que tengan presencia física, ¿vale? O también avisar pues, que a lo mejor va a ser un banco digital. Entonces todos estos tipos de factores pues, son cosas que el cliente tiene que estar al tanto y también que entienda que no solo es el tipo de interés, ¿no? Al final es todo lo que conlleva en sí la hipoteca, que van ligados muchos productos en algunos casos y que sepa punto por punto pues qué es lo que va a tener, porque al final es una decisión que no tomas para el hoy, sino que es una decisión que te va a acompañar pues muchos años de tu vida y es una decisión pues muy importante, ¿no? Y viene bien pues que estés bien seguido. Absolutamente, la información es poder y dinero.
y al final lo que tienes que hacer como cliente es informarte, es comparar, y si no tienes tiempo o no conoces el mercado hipotecario, está la opción de contratar a un broker hipotecario que va a hacer este trabajo por ti, puede ser Eurocasa, por ejemplo, que al final quizás te cueste un dinero, porque la mayoría de los brokers cobran honorarios, pero a la larga es probable que ahorres, porque ahorrarás en productos vinculados seguramente, ahorrarás en intereses, ahorrarás probablemente en comisiones, ahorrarás en muchos gastos que entran dentro de la letra pequeña, que si no los conoces no te vas a fijar en ellos, y es importante tener esa persona, ese asesor, ese gestor que te explique un poco cómo va todo, porque el banco obviamente hará lo que le interesa, sé que está obligado a explicarte las condiciones, pero te las explicará a su manera. No te explicará quizás... Exacto. Sí. Quizás no va a sacar el papel y boli y te va a decir... Explica más la parte bonita que no todo. Es. Y nosotros al final también nuestro trabajo es explicarle al cliente todo, que tenga bien claro todas las condiciones bancarias y, como decías tú, al final es el servicio de que el conocimiento que tenemos del mercado y que el cliente se quede también con el global de la operación, no solo con el TIN, o también saber qué está solicitando el cliente. Es conocer el cliente y ver la mejor opción para él. Entonces, al final es ahorrarle tiempo y al final el ahorro de tiempo es también ahorro de dinero. O sea, que el cliente vaya banco por banco preguntando, entonces al final nosotros también, dependiendo del perfil del cliente, sabemos a qué banco tenemos que ir y conseguir las mejores condiciones. Exacto. Y para terminar, os quería preguntar qué consideráis que hay que tener en cuenta actualmente para contratar una hipoteca. Sobre todo, si se puede, ahorro. Es fácil decirlo, es más complicado tenerlo hoy en día porque no solo ha subido el euro, sino que en general pues, hay inflación, por lo tanto el coste de la vida se ha encarecido, pero sobre todo ahorro, porque es lo que te va a permitir también más opciones, ¿no? Tienes más abanico en el mercado bancario y al final es fundamental. Sí, básicamente desde Help My Cash consideramos que lo primero que hay que tener en cuenta es la solvencia. Si no te puedes permitir una hipoteca, ni te lo pienses. Así que lo primero que tienes que hacer es ver si cumplen los requisitos, que tengas ahorros, que tengas unos ingresos suficientes, estabilidad laboral, que tengas pocas deudas o ninguna, y a partir de aquí, si tu perfil es solvente, pues ya puedes empezar a buscar hipotecas, que en este caso lo importante también es elegir bien la modalidad, basándote un poco en la tolerancia al riesgo, como habíamos dicho, y luego ya fijándote en todos aquellos aspectos que puedan encarecer tu hipoteca, comparando opciones o dejando tu caso en manos de un broker hipotecario. Exacto. Sí, es como han dicho mis compañeros, al final también es el conjunto. Es saber el endeudamiento que tiene el cliente, a qué puede optar y después, bueno, pues hacer la operación o construir la operación pues ya con ese cliente en particular a ver a qué puede optar. Pues muchísimas gracias, Jesús Díaz, Miquel Riera, Gabriel Ariza, muchísimas gracias por asistir al debate d'avui. A vosaltres. A vosaltres. I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem la propera setmana amb més Parlant amb Crèdit.